Escúchame, ¿cómo te fue el fin de semana? Mirá, estuvo buenísimo el viaje, pero me pasó algo que hace mucho que no me pasaba. Viste que veníamos hablando de la muerte, creo que el episodio anterior fue amor, el anterior, y hablé mucho de mi abuela. Y la soñé a ella por primera vez desde que falleció. Y la verdad que no la vi a mi abuela, sino fue como ver más que nada como un ser de luz. Y sé que tuvo un diálogo, ¿no? Pero lo único que me acordaba de ese diálogo era, tenés 10 años, me dijo. Y porque se están dando cuenta que vos tanto no querés estar acá. Ay, no, pará, es un montón lo que estás diciendo. Sí, a mí, eso, o sea, yo ahora te lo cuento y todavía sigo con la piel de gallina. Entonces yo le decía a ella en el sueño... ¿Quién se está dando cuenta que vos no querés estar tanto claro, acá? bueno, después cuando empecé a tratar de reflexionar un poco sobre eso, no sé quiénes serán. Y yo le decía, ¿pero por qué 10 años? Es re poco. Me dijo, no, está perfecto 10 años, vas a hacer todo lo que tenés que hacer. Cuestión que después se apaga un poco todo ese diálogo con ella y yo lo único que yo estaba como entre sueño y despierta decía, se lo tengo que contar a alguien, se lo tengo que contar a alguien, me voy a olvidar, me despierto, lo agarro a Fede, tipo que estaba durmiendo y digo, che, Fede, me pasó esto, soñé con mi abuela, o sea, me pongo a llorar porque era como verla a ella bien, en un estado bien, pero me tiró todo este mensaje y es lo único que me acuerdo es este mensaje, pero sé que venía como con mucho más diálogo. Entonces, ¿te acordás que hicimos esa propuesta de Sí. qué te pasaría si sabes que vivís un año, 10 meses? Digo, ¿qué pasaría? Me pregunté a mí misma si Ay, yo la sé puta ahora madre. que tengo 10 años. Y lo primero que dije es, voy a fingir demencia, porque faltan 10 años, ni idea, señora. Pero bueno, fue muy movilizante a mí. O sea, primero principal por ella, porque la vi. Pero después es como, bueno, ¿qué significa el sueño? Uf, bueno, un montón. Sí, ¿Qué estuvo hacemos? movido. Ya estamos grabando, ¿eh? Ah, va, Gracias, para. Nacho. Bueno, déjalo esto si querés, no sé. Arrancamos entonces. Arranquemos. Dale. No se puede llegar al alba sino por el sendero de la noche. Khalil Gibran. Lo amo a Khalil. No sé si lo conocen, pero si no lo conocen, quiero contarles que este ser, Khalil, bueno, hablemos un poco de esta metáfora, ¿no? Primero, que es una frase que invita, obviamente, a conectar con la luz y la sombra que es parte de lo que no vemos, y la oscuridad, que es un poco lo que nos convoca al capítulo de hoy. Y bueno, que obviamente necesitamos inevitablemente atravesar esos momentos de dolor, de dificultad, de crisis, de desafío, de no ver para después ver, que es parte de la vida, ¿no? El día y la noche. O sea, hay gente que todo el tiempo quiere que sea día. No se puede, gente. No se puede. Me mira Nacho. O sea, yo siempre digo que en el único lugar donde uno puede extender un poco el día y la noche es en Alaska, ¿no? ¿Quién no ha Los visto 6 meses. los famosos 6 meses de la 6 meses. película esta? ¿Cómo se llamaba? Una de... Al Pacino. ¿quién No, estaba una de ahí? Sandra Bullock. Cualquiera. Iba a decir algo, cualquier cosa, señores, señoras. La romántica esta, creo que se llamaba La Propuesta. Una que ellos se van, que obviamente ella es la actriz exitosa. No es actriz, es, bueno, alguien que trabaja en Nueva York y que es re exitosa. Y se enamora de este, que parece que es el perdedor, y al final obviamente es el multimillonario de Alaska. ¿Por qué me pongo a hablar de esto, señores y señoras? Pero bueno, voy a terminar el concepto. Cuestiones que se van a Alaska y bueno, esto de estar durante todo el día, 24 horas de día, a la noche, si no tenés las cortinas estas blackout, cagaste. Bueno, entonces volvamos a Khalil Gibran. Este ser que es poeta, novelista, artista, ensayista, para mí es filósofo. Completito. Es completo, es como un filósofo libanés del Líbano, nacido en Líbano y vivió en Estados Unidos. Era el 1800, algo así. Sí, 1800 y algo, murió en 1900 y algo. Yo lo traje, este libro, El Profeta, que se los recomiendo. El Jardín del Profeta. El Jardín del Profeta tiene un montón de cosas muy interesantes y, por ejemplo, tiene como, sí, son como poemas, pero que no son poemas, por ejemplo, sobre la razón y la pasión, sobre el dolor,
sobre el conocimiento de sí mismo, sobre la enseñanza, sobre el hablar. A ver, voy a tirar algo. Tira. Habláis cuando dejáis de estar en paz con vuestros pensamientos y cuando ya no podéis. Me faltan los lentes. Bueno, esto pasa por improvisar. Chicos, chicas, léanse Khalil Gibran, El Profeta, El Jardín del Profeta, que tiene cosas muy interesantes, pero arrancamos con esta frase que elegimos hoy de él, que es: no se puede llegar al alba sino por el sendero de la noche. Bien, a mí me gusta ver el alba como la conciencia, la luz. Y obviamente el sendero de la noche sería nuestra sombra, todo lo que estamos reprimiendo, que no queremos que forme parte de nuestra identidad. Como en este episodio vamos a estar hablando de la oscuridad y la oscuridad como un portal a este poder interior que estamos en esta research, en esta búsqueda, en esa conexión. Me gusta verlo así, a ver qué te parece. A ver, contame. Somos niños, ¿no? Y tenemos una mochila vacía. Y empezamos a caminar la vida viendo qué rasgos de personalidad nos identifican. Entonces, soy creativo, soy expresivo, soy cariñoso, soy bla, 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 bla. Y voy eligiendo rasgos de personalidad. Casi siempre elegimos los rasgos de personalidad que terminan siendo validados por las personas que para nosotros son importantes en el afuera. Cuando nosotros elegimos determinados rasgos, en esa mochila vacía empezamos a meter los rasgos totalmente opuestos a los rasgos de personalidad con los que nos queremos identificar. O sea, ¿todo en la misma mochila o tenemos dos mochilas? La mochila es el inconsciente. Ajá, okay. Entonces, yo elijo una personalidad que vendría a ser la parte más consciente mía, la luz, este camino hacia el alba, ¿no? Entonces yo digo que soy buena. En la mochila, en el inconsciente, voy a poner mala. Si yo soy alegre y me identifico con alegre, el enojo lo voy a poner en la mochila. O sea, en el inconsciente. Todo el tiempo estoy pensando en mi hijo cuando decís esto. Sí. No pienso en mí, porque bueno, pero pienso en todo lo que le estoy haciendo meter en la mochila, la puta madre. Y sí, bueno, pero es parte de este juego humano, ¿no? Para mí lo más importante es saber cuáles son las reglas de este juego. Entonces, de niños vamos a ir haciéndose andar automatizado, recibiendo la información de la afuera, creando nuestra personalidad y rasgos de personalidad en base a lo que suponemos que el otro espera, y llegar a un punto en nuestra vida que vamos a poder quebrar con eso y empezar este camino hacia el alba, hacia la conciencia. Entonces, bueno, o sea, tenemos esa mochila cargada en el inconsciente de rasgos también de personalidad que creemos que es lo que no le va a gustar al otro. Y no nos identificamos con eso. Y ahí empieza la sombra. Y la sombra no es solamente lo que podríamos llamar negativo. Puede en esa sombra estar nuestra potencialidad también. Cosas que nos hacen mucho más poderosos y lo dejamos un poquito ahí, en esa oscuridad. ¿Qué pasa en la oscuridad? ¿Qué sentís ahí? Contame. Bueno, de movida, te digo, con lo que me acabas de decir, me viene una imagen, como siempre. Yo más que mochila tengo, no sé, una bolsa de situaciones que viví en la vida que me vas tirando y se me vienen. ¿Qué pasa en la oscuridad? Bueno, yo tuve una experiencia muy cercana a la oscuridad en una toma de plantas, con una planta que se llama huachuma. Uh-huh. O sea, las plantas medicinales, de las más conocidas, está la ayahuasca, ¿no? Como que la gente la conoce, aunque solo sea del nombre, ¿no? La ayahuasca es una liana, ¿sí? Deviene de una liana, y la huachuma deviene de un cactus, como el San Pedro, ¿no? Que es del norte, no solo el norte argentino, sino también en Estados Unidos. Bueno, yo tuve en una toma una experiencia de conexión con mi propia oscuridad y con la oscuridad no sé, de la humanidad. Tal vez porque yo en astrología, para quien sepa, tengo muchos planetas en casa 12, entonces es como que conecto mucho con el inconsciente mío y colectivo, ¿sí? Si se quiere, más colectivo. Y bueno, una vez en estado de planta, que obviamente es como que se expande la conciencia, veo todo quemado. Todo ¿De fuego, de incendio? Todo incinerado. O sea, yo estaba en un monte, en un campo sola, con una carpita,
sentada en un tronquito con un fueguito y empiezo a ver que del fuego empieza a salir una lava, y ahí tengo como un recuerdo de, bueno, esto lo hablamos varias veces y como que no es que tenemos, no está científicamente comprobado, ¿no? Pero esto de si venimos de otras vidas o las vidas están sucediendo al mismo Todas al mismo tiempo, tiempo, ¿no? Como cuando soñamos, a veces estás soñando y no sabes si estás como en otra... Bueno, y ahí empieza a salir lava negra, oscuro, y de golpe como expando la mirada, abro la mirada y veo todos los árboles que estaban verdes y frondosos quemados, todo el piso negro. Yo casualmente, como si fuera casual, no creo en la casualidad, pero estaba vestida de negra, Okay. todo negro. Yo era la negritud, básicamente. Y ahí empecé a sentir como una daga en el pecho, literal, muy física, y me conecté. Este era mi diálogo interno, ¿no? Como con la codicia de la humanidad. Como que empecé a sentir la oscuridad de la humanidad desde la codicia. Y fue como un montón. Y en un momento no aguantaba más. Empecé a gritar. Y en un momento me entrego. Escucho internamente la famosa frase. La famosa. No sé si es famosa, pero como que yo la repito siempre. Soltá el control. Uh-huh. Y uno dice, bueno, el control, bueno. Y literal es como, dije, bueno, me voy a entregar a esto que estoy viviendo. A la oscuridad. Como que sentía que estaba tocando eso. Y ahí me entregué, me tiré a la tierra, como me envolví, como no sé, me hice medio una cosita medio de oruguita, de bebito, me entregué a la oscuridad. Útero. Sí. Y ahí, en esto de el sol y la noche, el alba, ¿no? Como que entré en una cosa de conexión con la luz y con el todo y sentí profundamente una sensación de armonía, de paz, de amor, de que todo era maravilloso y me quería quedar ahí, medio Anita cuando se murió y también se quería quedar ahí, los que nos siguen y saben de quién estamos hablando, de Anita Murjani. Entonces en ese momento de golpe hago como que revivo, pero no me había muerto, solo que como que vuelvo al contexto en el que estaba y la puta madre, estaba todo igual. O sea, Bueno, estaba todo igual, o sea, yo afuera tenía igual, que... pero adentro hay que verlo. Claro, bueno. Acá me interesa poder entender desde esta experiencia psicodélica que tuviste la conexión con esa codicia, que la codicia la podemos mencionar como la sombra, la oscuridad, vos lo traes mucho más desde atravesada la humanidad, pero cuánto de esa codicia había en vos también, ¿no? Digo, porque lo podemos ver en el afuera y tal vez aquellos que estamos rechazando constantemente en el afuera, hay una parte nuestra que también está representada en eso que rechazamos y por eso la reprimimos. Me gusta que podamos tal vez profundizar en eso, ¿no? Digo, yo por eso como que lo que rechazo en el otro es porque tal vez seguramente una parte mía se siente identificada con eso, pero la estoy mandando a la mochila, la estoy mandando a la oscuridad porque no puede ser parte de mi identidad. Entonces vos pudiste hacer esa integración un poco de esto de más allá de tu casa 12 y que podés llegar a estar más conectada con el inconsciente colectivo. ¿Cuánto de eso había en vos para que después cuando lo aceptaste viste esa luz? Sí, sin dudas un montón y además como una carga ahí familiar, lo súper relaciono con un montón de cosas de mi papá, de mi abuelo, como que ahí algo se despertó muy fuerte y me acuerdo que no había sido en esa experiencia, pero en otra ceremonia también con este tipo de plantas medicinales, tuve una experiencia de querer ir a tocar el sol, de todo el tiempo ir a la luz, porque yo soy ascendente en Escorpio, o sea, como que tengo digamos, la oscuridad está muy presente en mi vida, entonces todo el tiempo es como que me ocurren situaciones en las cuales me enfrento a estas situaciones que me parece bárbaro, no me genera, no me dan miedo. Pero como que también el mensaje en mí está, por eso como que cada quien tiene como que, para mí, ¿no? No tiene que, yo no soy nadie para decir qué tiene que hacer cada uno, ¿no? Pero como que cada quien tiene una individualidad, una mochila, como decís vos, oscuridades y luminosidades. Bueno, yo evidentemente soy de zambullirme en las oscuridades y siento que tengo mucho para sanar y para
para transformar, si se quiere. Pero no me tengo que olvidar que también la luz a mí me reivindica, o sea, me encanta brillar también. Es que la luz no está separada de la oscuridad. O sea, el camino de poder integrar nuestras luces y sombras y desde ahí aceptarnos y estar construyendo como esa aceptación radical hacia nosotros mismos, es porque la luz está conectada con la oscuridad. Y como dentro, tal vez, de el enojo, está la luz de esos límites no puestos, ¿entendés? Como en tu miedo encontrás tu sensibilidad. Entonces, reprimimos la oscuridad o aquello que pensamos que no está bien ser solamente por pensar que el otro no nos va a aceptar o a validar, ¿no? Entonces reprimo mi enojo, pero al mismo tiempo es súper saludable el enojo para poder poner límites. No sé. Bueno, esta frase que el otro día comentábamos, que no sé dónde la escuchamos, siempre vamos a ser el malo en la historia de alguien. Obvio. Buah. Y bueno, sí, a mí me costó entenderlo, ¿no? Porque yo soy luna en Libra, no sé, quiero agradar, pero me tuve que meter eso. Luna en Leo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Siempre vamos a ser el malo en la historia de alguien. Cuando somos chicos, ¿no te pasa que o sea, como que el chico si quiere ser malo es malo? Entonces uno va como padre, madre o adulto responsable y le dice, no seas malo. Y tal vez estás reprimiendo algo. Digo, obviamente que hay cosas que está bien que no se hagan, ¿no? Pero hay como una cosa instintiva. Por eso a mí me pasa con el tarot, que también siempre digo, no hay cartas buenas o malas. O sea, hay cartas, obviamente, son más luminosas, que están como en su frecuencia más alta, y hay cartas que no, que tal vez te están hablando de esto, ¿no? De la oscuridad y de algo que vos tenés que observar. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? Bueno, cuando yo era chica, que esto, no sé si lo conté, algo conté que le había hecho a mi hermano, pero en esto de siempre vas a ser el malo en la historia de alguien, como que yo hacía cosas malas, chicos. ¿Lo puedo contar? O sea, yo... Este podcast es para mayores de 18 por años. Por favor, o sea, yo tenía, no sé cuánto tenía, porque no les pasa que a veces se acuerdan cosas cuando eran chicos, pero no se acuerdan si tenían 5, 6, 8. Pero ponele que yo tenía 5, 6, 8. Y pero me acuerdo literal, como una vez en un club agarré, ¿vieron esas bolas que pinchan? Perdón, esas que son muy pinchudas. Y fui y se la puse adentro del cochecito de un bebé. Ah, sos una hija de puta. Perdón, o sea, yo estoy diciendo esto porque de verdad lo hice. O sea, y después, bueno, una vez, esto creo que lo conté en algún capítulo del podcast, que a mi hermano lo senté en la estufa y mi mamá vino gritando, vas a quemar a tu hermano, y yo en una experiencia de plantas me acordé que en otra vida yo había matado a mi hermano. Entonces como que había un instinto asesino en vos, porque ya lo venís trayendo de otras vidas. Bueno, y después otra vez me acordé, pensando en esto, que en la casa de mi bisabuela, que eran esas casas medio PH que eran solo por escalera, y tenían al lado de la escalera, como yo le decía que era una especie de tobogán, pero no era un tobogán, era, no sé, la baranda, pero era bastante ancho. Y yo una vez agarré a mi hermano y lo tiré por ahí. O sea, entonces yo obvio también reconozco que hay algo de, porque no tiene que ver con una maldad, obviamente es como algo muy marcial, ¿no? Como una violencia o como algo que uno... Porque está en amenaza a tu identidad seguramente. ¿Tu hermano es menor que vos? Sí, era 2 años, sí, obvio, ni hablar, que me re amenazaba porque él nació con 1 año y medio de diferencia y claro. Y te sacó el protagonismo, Total. Por ende te sacó el amor, ¿entendés? Entonces vos querés matar, entre comillas, a ese otro para volver a sentirte quien eras 1 año y medio antes. Entonces por eso te digo que la oscuridad y cómo reaccionamos ante esa oscuridad no es algo malo, que somos malas personas, sino más bien hay información ahí para trabajar. O sea, como si sos indiferente ante determinadas situaciones, bueno, mirá la luz dentro de la indiferencia, que sos muy sensible tal vez para determinadas cosas y lo primero que haces ante esa amenaza es ser indiferente a lo que está sucediendo. Obvio, siempre hay una herida detrás, y esto lo veníamos hablando cuando conté la anécdota del francés, ¿te acordás? Y de hecho no es que estamos diciendo que no hay personas que no actúan de manera inapropiada o hacen maldades, o sea, a conciencia. Una cosa es yo cuando tenía 5 años, otra cosa es si sos uno consciente adulto responsable y haces cosas
contra otros, estás en otra bolsa. Acá estamos hablando siempre de nuestras acciones y respuestas automáticas que están dentro del inconsciente, en esa oscuridad, y lo que nosotros tratamos de hacer es traer toda la luz a la conciencia, porque desde ahí vas a empezar a decidir. Y ese es el poder interior, tener el espacio de reflexión antes de actuar de manera automática. Entonces, todo lo que dejamos en la oscuridad y no queremos ver porque lo reprimimos, va a ser parte de nuestras acciones automáticas, nuestras respuestas automáticas. Y no van a ser de la mejor forma. Entonces, si vos querés ser un ser humano más consciente, más amable, más empático, todo eso porque te va a hacer a vos mejor persona para vivir más en paz, más en equilibrio, de esto se trata. Trae la oscuridad hacia la luz. Ve todo aquello que estás reprimiendo porque pensaste que no ibas a ser aceptado, porque ahí tal vez está tu potencialidad. Obvio, también creo que hacerse responsable 100% de todo lo que ocurre, o sea, ya te da a vos el poder y te libera, ¿no? Porque si no, a veces, mismo en una discusión o lo que sea de pareja o lo que estés viviendo, ¿no? En un vínculo tóxico, si se quiere, es como que uno siempre, no sé si siempre, pero en general culpa al otro y ve muy claro la oscuridad del otro. Y es como, vos no estás viendo también que, digamos, vos sos parte de esa oscuridad y vos también estás proyectando. Justo mencionas esto y me toca, me atraviesa. Yo viví desde mis 19 años hasta los 33, una pareja de 14 años. Me casé y me divorcié a los 6 meses, ¿no? Y siento que esa pareja fue uno de mis grandes maestros porque fue el primer espejo que me mostró mis propias oscuridades. Pero era muy fácil poner al otro como el tóxico, poner al otro como, ay, la lucecita de Eva. O sea, mis papás siempre me decían, ¿no? Que yo tenía una estrellita, mi abuela me decía la reina, o sea, es que es una reina, muy, Eva, para no muy diga amada, una niña muy amada. Imagínate también el nivel de exigencia que traía todo esto. Entonces, claro, como en la mirada de los demás, yo era el ángel y mi pareja era el diablo, y el diablo me estaba llevando a determinados momentos. Y después, después de 6 años de terapia y demás, yo puedo dejar a esa persona. La fiesta de casamiento estuvo buenísima, nos divertimos un montón. Qué bueno. Después pude ver cuáles fueron mis sombras. Yo también estaba en control y manipulación, entendiendo las carencias que tenía el otro, y como yo era la fuente proveedora de amor, de sustento, de familia que el otro no tenía, yo con eso estaba segura que el otro nunca me iba a dejar. Y al no dejarme, no me iba a quedar sola. Entonces yo poder haberme enfrentado con mi propia responsabilidad de qué fue los condimentos que yo puse en esa relación, para que esa relación durante 14 años, y de los cuales esos 14 años hubo momentos divinos y otros momentos no tanto, fue como, ok, listo, yo ya entendí cuál era mi sombra. Todas las oscuridades que salieron de ahí las pude poner en la luz y trabajarlas en mis otras parejas, ¿no? Obviamente la pareja actual. Pero es hacerme cargo. Viste que hay un momento, digo en lo vincular, porque va más allá, puede ser una pareja, pero puede ser con un hijo, puede ser con una madre, un padre. Pero o por lo menos yo voy a hablar de mí, yo me doy cuenta dónde está, cuando alguien me está espejando esa oscuridad. Después tengo que ver si me hago cargo, y hacerse cargo implica un trabajo. Que ese trabajo también tiene que ver con poner un límite y tal vez cortar, ¿no? Con esto que vos me decías, me vino también otra cosa, pero qué loco, porque yo siempre pensé en esas parejas que estuvieron un montón de tiempo en pareja, se casaron y al toque. Muy niña, imagínate, yo ni sabía quién era en esa época. Terminó esa relación y fue lo que hice, a ver quién soy. Claro, yo recién ahora estoy empezando a ver quién soy, tengo 48 años. O sea. Estamos siempre en esa. No, ¿sabes qué me vino algo de que si uno como apela a su sabiduría, o sea, ¿y qué es su sabiduría? A su voz interior, a la escucha activa de lo que está pasando internamente, siempre hay señales. Lo que pasa es que hay que ver si uno no solo reconoce, sino que actúa en pos de lo que esas señales te están pidiendo. Yo hace muchos años, en un casting, conozco un pibe que era potro. No saben lo que era. Yo, este pibe no me da ni en pedo bola. Bueno, me da bola, me pide el teléfono, salimos.
Y empezamos a tener una salida pero era como medio Jim Morrison, o sea, para que se den una idea como el perfil, Bombón. un bombón. Rockerito. Bueno, medio trayero. rockerito, trash. Yo no tengo ese perfil, o sea, nada que ver. Pero me gustó un montón y empezamos a tener buena onda. Bueno, cuestión es que empezamos a dar char, no sé qué, y yo, la primera vez que tuvimos relaciones sexuales, sentí como algo de su contacto de violencia. O sea, como sentí esto, porque digo, a ver, tampoco soy naif, o sea, me encanta, me agarren fuerte, jugar, todo, pero Agárrame como, del pelo. como que yo siento que algo de mi voz interior me dijo, Darky, o sea, esto no es sano. Hablando de lo que es tóxico, es algo que está contaminado de Que algo. no era el acto lo no sano, ¿no? Sino la energía que venía algo, de él. sí. Y bueno. O su manera de tocar, o algo. Como que hay algo. Y yo te juro, debe estar Lucia en ese momento. Porque no solo lo reconocí, sino que, viste, cuando como buena alumna dije, te voy a escuchar, Deno, te voy a escuchar. Y al toque le dije al pibe que no lo quería ver más. Obvio que el pibe no entendió nada, porque veníamos llevando bárbaro, teníamos re buena piel, no sé qué. Y le dije, mira, la verdad que no. Como que ahí cerré como con mucha firmeza. Y bueno, no lo vi más. Y después, como que te digo, a los 2-3 años, me encuentro en un casting a una chica que conocía de hacer casting, otra chica actriz, y que era divina, rubia, bueno, no porque sea rubia era divina, pero era como muy linda y estaba hecho mierda, como, viste cuando alguien la ves desmejorada, Consumida. como yo ahora, no, mentira, pero justo hoy tengo un herpes, tengo los ojos hinchados, bueno, pero no, bueno, ella se notaba que no era algo como del día, sino que realmente estaba desmejorada, estaba muy excedida de peso. Bueno, no la sentí vibrando energéticamente bien y le pregunté cómo estaba y me dijo que justo acababa de salir de una relación violenta con un chico y me dice, tal vez vos lo conocés porque hace mucho casting, era este mismo pibe. Me muero. Así que, o sea, respiremos. Hagamos una inspiración lenta y profunda. De verdad lo digo. Inhalemos y exhalemos, que mientras respiremos estamos vivos y la respiración te regula y también te regula tu voz interior. O sea, como que en esto, ¿a qué voy? Como que la oscuridad es parte de la luz, o sea, estamos todo el tiempo en ese contacto. Hay que ver con qué uno conecta. ¿Qué quiero decir? Como que no vamos a poder evitar la noche porque es parte del día, pero quedarte en la noche muchas veces puede ser una elección, porque todo cambia en un momento, digamos, uno dice hasta acá. Lo mismo, estás en una fiesta, es de noche, estás agotada, también podés decir, o sea, bueno, así que cuando me dijo eso, ay, como que la abracé y me abracé a mí, te abrazaste, me agradecí. Gracias por escucharme. dijiste. Gracias. Entonces digo, este pibe, digo, no sé cuál es su historia, tal vez, obviamente, porque alguien que es violento, bueno, un montón de cosas, ¿no? No sé qué le pasará, pero no sabe cómo gestionar su agresividad, vaya a Y saber si seguramente la gestiona desde la manipulación, el narcisismo, tal vez le pegaron la de sexualidad, digo. También, puedo comprender al otro, por qué el otro actúa de esta manera, creo que lo habíamos hablado también en otro de los episodios, pero al mismo tiempo está mi límite, hasta dónde yo quiero sostener esto. Y esas chicas estuvo tan consumida, lo que me pasó a mí, o sea, 14 años sosteniendo. Bueno, después mi trabajo, más allá de ver mi sombra, de por qué sostuve, fue también la culpa por haber sostenido todo eso tan alejado de mi propio bienestar. Y después fue el perdonarme a mí misma por no haberlo visto. Y después fue agradecer todo eso porque es la construcción principal de mis bases de quien estoy siendo también yo hoy. Entonces, podría haberme quedado perdí los mejores 14 años de vida, desde los 19 hasta los 33, donde yo podría haber viajado, haber echado con 1000 personas, conocido. Y no, me tocó esa. Y gracias que me tocó esa. obvio. Y después de 8 años de divorciarme, me junté con él.
Ay, me encanta, contame Me- esta me- historia. me- Yo me soy tomé re un fan de cafecito. juntarme con los ex. Contame. Él venía y me escribía de vez en cuando, navidades, muertes, viste, como la típica, y siempre me decía como que yo era el amor de su vida y demás, y yo como que salí de acá, chabón. Y hubo una vez que yo fui a hacer una ceremonia de hongos a Córdoba, vuelvo y yo estaba hecha rota, viste, bueno, me despierto de una siesta, mensaje de él. Che, estoy en Buenos Aires porque él está en Valencia, me gustaría tomar un cafecito con vos. Y yo estaba toda expandida. ¿viste? ¿Él era Venía- español o era...? No, argentino, pero se había ido para allá. Y yo le digo, sí. Quedamos a la semana. Ese día yo estaba viviendo en Núñez. Voy caminando, lluvia torrencial. Dije, obvio, el cielo se cae con este reencuentro. Bueno, lo veo a él estaba totalmente nervioso. Y yo venía queriendo cortar el hielo. Y yo le digo, y bueno, ¿cómo anda mi ex marido? ¿Viste? Como algo para que corte. Y nada, y fue poder también resignificar cómo yo lo describía a él y describía esa experiencia. En qué narrativa estaba sosteniendo también esa experiencia mía del pasado. Y poder actualizar a la persona. No seguía siendo ese pibe de 19, 20, 21 años, narcisista, manipulador. Digo, ese hombre, a partir también de esa experiencia, seguramente se había transformado. Y fue una charla de 50 minutos, cafecito de por medio, actualización. Fue como, uff, qué en paz me sentí después de eso. Porque yo ya dejé de ser Evi la víctima que había pasado por una relación tóxica. Dejé de poner al otro como un hijo de puta narcisista que me hacía determinadas cosas y que yo me sentía la burra, la poca mina sensual. Digo, dejé de echar culpas al otro y a mí. Y después entender que cada uno de nosotros nos podemos transformar, mejorar, cambiar. Entonces ese encuentro para mí me generó paz. Hermoso. Y fue como el cierre. Pero imagínate que pasaron 14 años más 8 años de separación para llegar a ese cierre. Hermoso. No, la verdad que fue muy Yo satisfactorio. Yo soy de las personas que piensa y siente que me encanta tener buena relación con los ex. O sea, los ex es como, digamos, fueron maestros en tu vida. ¿Cómo puede ser que, o sea, si la otra persona no te quiere ver porque no te quiere ver, listo, no lo vas a forzar. Pero poder cerrar las historias, abrazarte a vos en esa versión, en esa historia. Bueno, esto que decís me parece muy clave también porque creo que yo lo que hacía era como cuando cerraba algo, te cierro la persiana y a la chota. Y después, en determinados vínculos, no cerré la persiana. ¿Viste? Fue como, bueno, transformemos el vínculo. No solamente de sexo afectivo, lo hablo con socias. Es como, no sé, resignifiquemos esto que estamos viviendo y transformémoslo en otra cosa. Obvio. Y este significado, tal vez con mi vínculo de noviazgo de 14 años, fue como poder decir, che, esto se puede transformar, no tiene que quedar clavado en el corazón. Me viene algo con lo que dijiste porque al toque me vino un vínculo que no es de pareja, sí, con una amiga hace muchos años, que yo lo cerré muy drásticamente en su momento. Pero ¿sabes por qué? Porque creo que para resignificar y poder tener esa transformación vincular, uno no tiene que estar emocionalmente inestable. Y yo en ese momento, en ese vínculo de amistad, estaba tan emocionalmente inestable, no sabía en quién me había convertido, porque fue una historia que no la voy a traer, la voy a reservar. Uh-huh. Después te la voy a compartir. Y en ese momento yo estaba atravesando muchas situaciones personales, estaba muy angustiada, atravesada, y a veces el famoso cortar por lo sano, y hoy si me encontraba con ella la abrazaría y le diría que la amo como amo a todos los seres del mundo, que no tengo nada personal, ni con ella ni con nadie. Pero a veces cuando uno está emocional, cuando la emoción te atraviesa al punto de que vos no tenés esa claridad, esa lucidez, esa empatía, no solo por el otro, sino por vos para misma. mí es 100% por uno Yo mismo y después lo que pasa en el afuera. Total, estaba tan desconectada conmigo entonces a veces creo que sí, cortar por... uy, está sonando un teléfono. Bueno, me encanta. No pasa nada. ¿Qué es?
¿Qué? No, chicos, esto es el vivo. Justo me estaba llamando Félix, que es el hijo de... ¿Es tu ex? Perdón, no, de mi actual. ¿Te imaginas? Esto no se corta, queridis. Bueno, no, decía esto que creo que para mí solo la gente que ya está iluminada puede estar en contacto en cualquier momento con estas situaciones y no perder el control y no desbordarse, que vuelvo a decir, o sea, a veces es necesario, obviamente, pero volviendo al tema de los vínculos, a mí me encanta, me encantaría encontrarme, bueno, yo tengo un ex que ahora vive afuera, que cada vez que viene, o cuando viene me escribe y nos juntamos, yo siempre agradezco a la vida, a los ex, es como... Pero ¿por qué decimos que los otros son maestros? Porque nos vienen a reflejar todo aquello que no queremos ver, que no podemos ver. Y ni hablar, te voy a tirar algo, ni hablar de las personas que tuvieron hijos con otras personas, o sea, y están peleadas a muerte. Mis amigas ya lo saben, yo en esos temas siempre lo digo con mucha amorosidad, más allá de que el otro o la otra sea un pelotudo, es consciente o inconscientemente la persona que elegiste para traer a alguien al mundo. Entonces, con esto que digo, que lo mismo que decías vos, ¿no? O sea, saber que de alguna manera el otro te está proyectando tus propias sombras, tus propias oscuridades, y si vos sos 100% responsable, trabajás sobre vos misma, que el otro haga su trabajo o no, pero ser consciente que vos no necesariamente sos una víctima, ni sos la buenita, como yo siempre, porque yo también, mi mamá, ¿sabes cómo? Mi mamá era tipo, ay, Denisita, y yo era todo bello, y después tiraba a mi hermano por la escalera. O sea, le metía el pincho al bebé que lloraba y me acuerdo, pero ¿entienden que me acuerdo que le metí un pincho a un nene? Entonces, hoy a mí me pasa también que lo veo a Ama, que tiene 2 años y medio, y es como, ¿cómo hacer para poder formar, que digamos, no sé si es la palabra formar, ¿no? Pero cómo acompañar una personalidad para que, y también lo veo en la dinámica de otros niños y niñas, ¿no? Como que cada quien con su intensidad, hay niños que son como mucho más relajados, yo era un fuego. Es que imagínate que vos de niña estabas haciendo eso, que podemos ponerle entre comillas maldades. Si tus viejos hubieran podido ver más allá de la acción, dándose cuenta qué te pasaba emocionalmente y abarcando eso de entender, no, claro, es hija mayor, apareció un bebé nuevo, capaz que necesita más atención, tenemos que sumarla más, vos te hubieras sentido vista. Todo lo que estabas haciendo era para llamar la atención. Pero cuando llamabas la atención seguramente el adulto, lo que hacía el adulto era retarte, castigarte. ¿Cómo vas a hacer eso? Y sí, obvio. ¿Entendés? Entonces, bueno, faltaba la profundidad de llegar, ¿qué pasa más allá de esta acción que está sucediendo? Bueno, ahí lo decís, ¿no? Como que yo cuando Ama mordía cuando era chico, o ahora que pega, como no es solo, a mí me surge decirle, no es solo que no pegue, sino entender que eso tiene es una causa y un efecto, porque pegar lastima a la otra persona, y vos querés lastimar a la otra persona, y él, obvio que me dice que no. Pero bueno, Pero hay no un tiene las palabras sí. hoy para expresar lo que le falta. O sea, tiene 3 años. 2 ¿no? años y medio, 2 sí, años casi y medio. 3. Entonces, ¿cómo expresa el niño que no tiene palabras ni registro tanto de lo que está bien o lo que está mal, lo que le hace mal al otro? Y los adultos tampoco expresamos, ¿viste? Porque hablamos de los niños, El pero arte de las ¿o palabras. no? Como que nosotros, imagínate, no solo no expresamos, sino que bloqueamos y también reprimimos y no decimos para no lastimar. ¿Sabés qué? Estaba pensando que esto lo teníamos anotado para leerlo, porque ya lo trajimos a Hoyo. Si hay alguien que transmite esta polaridad de la luz y la sombra y de la oscuridad. Vean el documental de Hoyo, que van a ver un tipo que compartió cosas tan luminosas y tan expandidas, y de golpe este tipo es re oscuro. Háblame de la codicia. Tenía como 15 el Rolls Royce. 15 Rolls Royce. Y el harén de mujeres. El harén, la guita, o sea, porque obviamente sabemos que la plata es importante, nadie dice que no, pero bueno, y entonces a mí se me ocurrió en el tarot de Hoyo, en el oráculo que tiene él, que está basado en los arcanos del tarot, en los mayores y en los menores. Yo tengo que buscar los lentes. ¿Los busco o vos podés leer? Yo leo. Bueno, porque no tengo los lentes. En el arcano número 5 del tarot, el 5 es el papa o el sumo sacerdote.
Y yo desde el primer momento que me compré este mazo hace un montón, me llamó mucho la atención que la carta es completamente negra, no tiene imagen. O sea, mira Nacho, vos no la viste esta, ¿no? Mira lo que es esta carta. Es la oscuridad en su máxima expresión. Qué loco que la ponga en este. Él le pone vacío, ¿sí? O sea, lo nombra él. Seguramente él no hizo este mazo de tarot. ¿Quién carajo lo hizo? No sabemos. En nombre de Hoyo. Pero bueno, el arcano número 5, vacío, para esta interpretación de este oráculo de Hoyo, en el tarot es el papa o el sumo sacerdote. O sea, hablemos de los papas que están, digamos, en ese lugar en donde quieren impartir la paz, el amor, y están rodeados de oro, ¿sí? Entonces háblame de luz y sombra. No estoy hablando de la bueno, sí, de la religión y del catolicismo, pero en sí la figura de un papa, de alguien que tiene ese poder, como lo tuvo yo en su momento. De los gurús. De los líderes. De la verticalidad de traigo la verdad. Que eso ya lo vamos a hablar en el siguiente capítulo. Pero bueno, queremos... léenos. Te leo. Estar en el vacío puede ser desorientador e incluso asustar. No hay nada que aferrarse, no hay sentido de dirección, ni siquiera una indicación de qué elecciones y posibilidades pueden encontrarse más adelante. Sin embargo, era este estado de potencialidad pura el que existía antes de que se creara el universo. Todo lo que puedes hacer ahora es relajarte en esta vacuidad, caer en el silencio entre palabras, observar este espacio entre el aliento cuando entra y cuando sale, y atesorar cada momento de la experiencia. Algo sagrado está a punto de nacer. El vacío. El vacío. Me vino el famoso Big Bang, ¿no? Esto de antes, no sé. Donde se alojan las miles de oportunidades y de posibilidades. Y lo único que tiene que hacer uno es ir y agarrar algo y hacerlo. Y transformarlo en materia. Me encanta. Y entonces por eso también nos copó la idea del jueguito final, que ya estamos por llegar al final del capítulo, pensando en esto de la oscuridad, ¿sí? A mí se me vino, por un lado, una experiencia que les mega recomiendo si nunca hicieron, un temazcal. ¿Hiciste vos, Nacho, alguna vez un temazcal? Nacho, salís de acá con una lista de tareas, actividades. Bueno, temazcal es, digamos, una ceremonia que acá se hace, pero bueno, en México está lleno, digamos. Es una experiencia como si volviéramos a el útero, ¿sí? A la oscuridad del útero y al calor del útero. Entonces se hace como una especie de carpita, no la hacemos nosotros, vos vas al campo donde sea y hay como una especie de carpa, ¿sí? De telas, en donde adentro en el medio hay unas piedras calientes que van entrando, y cuando vos entrás a la ceremonia está todo oscuro. O sea, cuando bajan la cortinita o el pedazo de tela y vos te quedás adentro en círculo y está la persona que guía y que canta, porque se canta ahí adentro y tocan tambores y hacen música, está todo, o sea, lo ideal, ¿no? En la mayoría que yo hice, creo que mínima gotita de luz, pero estás en la oscuridad total y en unas altas temperaturas, porque estas piedras las empiezan a traer calientes y ahí se arma como no es que se arma un fuego, porque estás obviamente techado y hay tela, pero se hace como un sauna, ¿sí? Ahí no me salía la palabra, como ese vapor del sauna, es un sauna seco con esas piedras, y estás en una oscuridad total. Siento como el volver al útero. Es volver al útero. Donde no hay identidad. Donde te despojás de todo. Y la ceremonia pasa por los 4 elementos: fuego, tierra, agua y aire. Es muy interesante un temazcal. Si a alguien le interesa, nos escriben. Yo tengo datos de personas, ¿cómo se diría? Responsables. Profesionales como nosotras, que brindan esto a conciencia. Y después... habías hablado también del teatro ciego. El teatro ciego. Yo nunca fui, pero fue una vez un teatro ciego. La gente que fue me dijo que es muy interesante. O sea, podríamos hacer una salidita y nos vamos a un teatro creo que ciego. En Palermo hay un teatro ciego, o también para comer en la oscuridad.
¿Por qué decimos esto? Porque la oscuridad lo que proyecta es miedo, ¿no? Cuando somos chicos, la oscuridad nos hace sentir miedo, entonces tenemos que tener el veladorcito. Entonces son todas actividades para que puedas traspasar el miedo de lo que genera simbólicamente la oscuridad, para que sientas realmente que la oscuridad está el potencial, el portal para volver a tu poder, para que integres y decidas quién querés ser. Ay, sí, yo le retenía miedo a la oscuridad. Yo no tanto. Yo re. Yo no tanto, pero para mí es todo lo que nos da miedo es lo que también nos limita, más allá de todo lo que venga a partir de Yo estaba Jung muy y la limitada. sombra y todo lo que veníamos hablando. Yo creo que, bueno, nada, es como hagámonos cargo. Hagámonos cargo, enfrentemos a la oscuridad, a la ajena, que no deja de ser un reflejo de la nuestra. Ujú. Así que bueno, gracias Deno, gracias Nach. Besis. Besis.